Encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Apreciadas amigas y amigos, hoy continuaremos exponiendo los pormenores asociados a todo lo relativo al oro y su peso en la vida económica y de desarrollo de la nación. Fíjense, en Guayana estaba el oro, una realidad con un siglo de trayectoria y 2 o 3 siglos de mitología por detrás, con muchísimas personas dedicadas a su explotación. De modo que al definir los elementos estratégicos que mencionáramos, tomados allá en los comienzos de los años 60, uno deduce que la visión política de entonces fue considerar el oro, digámoslo de una manera elegante, una incomodidad. Si bien las cifras de supuestas reservas arrojaban magnitudes que quizás a más de uno puso a pensar, pero las decisiones fueron claras. Se privilegió la economía renovable y no la extractivista y destructora del oro. Digamos que visto de esa manera, podemos considerar que el oro como un problema, mas no como una oportunidad, pero que había que abordar de manera creativa. Era una realidad. Mira, si observamos la lámina que presentáramos en el programa 16, nos percatamos que tanto la Reserva Forestal de Imataca como el Parque Nacional Canaima, ambos delimitan la zona minera, estableciendo una especie de confinamiento geográfico. La política de Estado hacia la minería de oro fue mantenerla en ese espacio. Y por supuesto, aplicar los instrumentos de ley y orden para controlar y minimizar los conflictos inherentes a tal actividad. De modo pues que lejos de lanzar una escalada minera, se adoptó la política prudente y exitosa de privilegiar la economía de los recursos naturales renovables. El agua del Caroní convertida en kilovatios. La Reserva Forestal de Imataca con el uso no destructivo del bosque. Y por supuesto, el extraordinario aprovechamiento de los minerales no conflictivos como el hierro y el aluminio, que ya, por supuesto, ampliamente hemos reseñado. Las políticas públicas asociadas al oro, en cambio, fueron bastante complejas. Había que definir unos criterios racionales hacia su extracción. Pues pareciera que, como dije antes, que más que una oportunidad, estuviéramos más bien con un problema. Y hasta incómodo, pero que requería ser atendido apropiadamente. Y para ello los elementos estratégicos definidos fueron el confinamiento de los espacios mineros, limitando la expansión de la frontera formal de la minería. Esto es fundamental que se entienda, y repito, fundamental. Además, incorporando métodos y modelos industriales que demostrasen tecnologías sustitutivas del cianuro y del mercurio. Y por supuesto, limitando esas actividades en aquellas zonas ya afectadas por la actividad de casi un siglo. Otra línea de acción fue la organización social de los mineros mediante mecanismos organizacionales, cooperativistas y otra naturaleza, buscando minimizar la figura esa del garimpeiro clásico, furtivo, trashumante y depredador. Y por supuesto, como hemos dicho, la ley y el orden ejercida por el Estado en esos espacios con todas sus instituciones y promoviendo el desarrollo de actividades sólidas y sanas como alternativa de desempeño económico y que hemos reseñado ampliamente en el programa 16. Fíjense, al definir esas directrices
Implícitamente Venezuela establecía que la economía del oro es, óigase bien, secundaria. Pues antes de ampliar su frontera, había que demostrar que los espacios actualmente afectados pudiesen ser razonablemente recuperados. Dicho en otras palabras, el valor del oro debe y tiene que incluir los pasivos ambientales que genera. Este principio no aparece en ninguna de las argumentaciones promotoras de la actividad minera aurífera. Y mire que se lo he preguntado a más de uno, que lamentablemente ha sido impuesta en estos tiempos. ¿Cuánto vale una hectárea de selva densa y de suelo no renovable? Nadie lo dice, nadie lo defiende, nadie lo calcula, porque eso no tiene valor. No se le puede poner un valor. O sea, cuando se destruyó, ¿con qué se reemplaza? ¿Cuál es el destino mundial del oro en esto? Bueno, esa es una de las grandes e inmensas paradojas de esta actividad. En nuestro caso, en Venezuela, se ha establecido que una parte sustancial desaparece por la vía del contrabando. Esa es la realidad. Nadie sabe con certeza dónde va, aunque se presume. Otra parte termina en las bóvedas de los bancos centrales. Digamos que la única actividad económica de relevancia es la joyería. Que la orfebrería es quizás uno de los dos oficios más antiguos de la civilización. Hay usos, por supuesto, ultra especializados en ciertas actividades industriales, en medicina, en el mundo aeroespacial. En el mercado mundial especulativo encuentra un uso, pues concreto en inversiones a largo plazo y como un seguro antiinflacionario, como parece estar ocurriendo en los actuales momentos en Estados Unidos, donde reapareció el flagelo de la inflación. Pero en gran medida, su destino final es esconderlo en barras o en joyas, dejando tras de sí una gigantesca huella ambiental que, por cierto, es distinta en cada país, y al cual voy a referirme con ejemplos y mostrando evidencias en el próximo programa. ¿Cuál ha sido el aporte de oro a la riqueza nacional? Miren, durante mucho tiempo muchísimas personas nos hemos unido y hemos hecho una valoración y hemos llegado a la conclusión que en ese periodo de la democracia de los 40 años, el oro contribuyó con un minúsculo 1% del ingreso nacional. O sea, nada. Lo mejor hubiese sido que no existiera el oro, no estaríamos con este gravísimo problema. Pero la huella que dejó ese 1% es colosal. Bueno, es obvio que una conclusión que debe formar parte del análisis nacional es demostrar que la economía del oro para Venezuela es secundaria. No es que no deba hacerse, debe extraerse lo que se pueda bajo las restricciones de ubicación territorial, el uso de tecnologías de punta controladoras de los venenos, con trabajadores estructurados. El país no necesita ampliar su frontera minera y, por supuesto, 40 años demostraron que no lo necesita para el desarrollo. Hay que denunciar las prácticas y estar atento a lo que se llama el tráfico de concesiones negociables en los mercados financieros mundiales, algo que hicieron en el siglo XIX y que lo siguen haciendo. Amigos, continuaremos en los próximos programas con los argumentos que demuestran que para Venezuela enamorarse de esa ilusión del oro no es precisamente un gran camino y que no se aplican esos beneficios que los entusiastas promotores de la minería aurífera destacan, en modo alguno. Los espero la próxima semana y, como siempre, muchas gracias por contribuir a la divulgación de este contenido.